Muy buenos días, en esta oportunidad les voy a hablar sobre qué son las imágenes análogas y digitales. Bueno, ¿qué es una fotografía o imagen? La palabra fotografía viene de la unión de dos términos griegos, foto, que significa luz, y grafía, que significa escribir. ¿Qué quiere decir? Que la fotografía es escribir con luz. Las cámaras fotográficas han sido utilizadas desde hace mucho tiempo para captar momentos de la vida de las personas, que conocemos como imágenes o fotografías, y de esta forma tener un recuerdo para siempre. Imágenes análogas. Estas imágenes también son conocidas como fotografías tradicionales, argénticas o químicas. Se basan habitualmente en un proceso físico-químico que involucra el uso de un material fotosensible activo, es decir, que se aplica sobre una placa de vidrio o sobre una película flexible de material translúcido. Actualmente se utiliza el plástico y su estabilización, es decir, el revelado, para la obtención y el proceso de las imágenes. La fotografía analógica resulta de grabar imágenes fijas sobre una superficie de material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura, en la cual se consigue proyectar una imagen captando por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen quede reducida y aumente su nitidez. Algunas características de estas imágenes es que funcionan sin necesidad de pilas ni baterías. Hay que esperar al revelado para saber si la fotografía salió bien, y se necesita un laboratorio para revelar estas imágenes. La obtención del revelado fotográfico en blanco y negro es el proceso que hay que llevar a cabo para que la imagen en negativo impresa en la placa o película fotográfica se haga visible. Cuando el proceso se realiza sobre papel a partir del negativo se le da el nombre de positivado. Primero, el laboratorio debe estar en total oscuridad, sin ningún tipo de luz. Se abre el chasis metálico para introducir el negativo en el carrete o espiral. Luego se mete en el tanque de revelado. Este tiene que tener una temperatura de 18 a 26 grados centígrados. Lo ideal es 20 grados centígrados. Si por debajo de los 14 grados centígrados, el negativo queda muy vulnerable. El revelado produce una imagen de plata metálica negra a partir de los haluros de plata expuestos. El tiempo del revelado depende del tipo de negativo. El exceso de revelado aumenta el contraste del negativo, mientras que la falta lo disminuye. Luego se agita por 30 segundos y se le dan pequeños golpes y se prosigue a agitar 5 veces cada 25 segundos por 7 minutos. Luego se tira el revelador y se coloca el detenedor, o también llamado baño de paro, por 30 segundos durante 2 minutos. Luego se aplica el fijador agitando los primeros 15 segundos durante 5 minutos. Se retira el líquido de paro y se vierte el fijador en el tambor. Luego se abre el tambor y se realiza el lavado. Este paso fija la imagen y ayuda a la protección del negativo. El tiempo es de 5 a 6 minutos. Ya se puede abrir el tanque y lavar el negativo con agua corriente durante 30 minutos. Del tiempo de lavado depende mucho la conservación. Por último, se da al negativo un baño humectante. Se deja secar y se cuelga en un lugar protegido del polvo. Este paso es igual de importante que los demás, pues con el lavado se eliminan los restos de las sales de plata del negativo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos formatos de las imágenes analógicas. El formato más popular de la película química es de 35, utilizada en la mayoría de cámaras reflex y compactas hasta el final del siglo XX. El formato medio 120-220 Polaroid de revelado instantáneo. Los grandes formatos como 4x5, 5x7 y 8x10 principalmente. Hay que tener en cuenta que algunos formatos tuvieron su entrada en el mercado pero no se popularizaron, como el relativamente de reciente introducción Advanced Photo System, conocido mejor por su acrónimo APS. Sin embargo, sus dimensiones han servido de base para los formatos actuales de sensor en fotografía digital. Ahora les voy a hablar sobre las imágenes digitales. Son una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario, es decir, unos y ceros,
Dependiendo de la resolución de la imagen, es estática o dinámica. Puede tratarse de una imagen matricial o mapa de bits, o de un gráfico vectorial. La imagen digital podrá ser obtenida a partir de dispositivos de conversión analógica digital. Tal es el caso de los escáneres y las cámaras fotográficas digitales. El mapa de bits es el formato más utilizado en informática, por lo cual las imágenes digitales son más fáciles de utilizar. La obtención de imágenes digitales es mucho más fácil a comparación del de las imágenes análogas. Para estas imágenes se pueden obtener de varias maneras. Por medio de dispositivos de conversión analógica digital, que pueden ser los escáneres y las cámaras digitales. Directamente mediante programas informáticos, editores de mapas de bits y dibujo vectorial. Y por SVG, por gráficos vectoriales, formato estándar del W3C, World Wide Web Consortium. La estructura de las imágenes digitales. La mayoría de formatos de imágenes digitales están compuestas por una cabecera que contiene atributos, que pueden ser las dimensiones de la imagen, tipos de codificación, etc., seguida de los datos de la imagen en sí misma. La estructura de los atributos y de los datos de la imagen es distinta en cada formato. Los formatos actuales añaden a menudo una zona de metadatos, es decir, la escala de sensibilidad, flash, etc. Estos se utilizan muy a menudo en el formato extensión, cámaras digitales y videocámaras. La edición de las imágenes digitales se caracterizan porque se pueden modificar, ampliar o reducir. Se pueden aplicar filtros, se puede disminuir la luminosidad, opacidad, contraste, etc. Por eso estas imágenes son las más utilizadas, ya que se pueden modificar sin ningún contratiempo. Digitalización de imágenes. Es el proceso de convertir información analógica en digital. El objetivo es mejorar el acceso a los materiales, ya que los materiales digitalizados pueden ser buscados a través de bases de datos en Internet. El primer proceso para tratar digitalmente una fotografía es introducirla dentro del ordenador. Para ello se recurre al escáner, que es un aparato el cual capta a través de una óptica con un sensor los puntos que componen una imagen y los transforman en el ordenador en píxeles. Existen dos tipos de escáner, el de mesa y el manual. Actualmente los manuales están en desuso, puesto que no es fiable su resultado. Este se maneja, como el nombre lo indica, ayudado por la mano, la cual arrastra la lente por encima de la imagen que se desea digitalizar. El escáner de mesa es un dispositivo rectangular en el que en su interior tiene un mecanismo apreciable a través de una pantalla de cristal en la que se ponen las imágenes boca abajo. Se cierra con una tapa de seguridad, tanto para proteger la imagen del exterior como a la vista de la luz que emite el sensor para captar la imagen. El segundo proceso trata de que podemos manipular la imagen a través de programas con entornos gráficos, y estos quedan con unas extensiones para ser digitales. Los más utilizados son algunos como Photoshop, PaintShop Pro, CorelDRAW, PhotoPaint, etc. Imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales están compuestas por entidades geométricas simples, segmentos y polígonos básicamente. De hecho, una curva se reduce a una sucesión de segmentos. Cada una de estas entidades está definida matemáticamente por un grupo de parámetros que determinan sus características: coordenadas inicial y final, grosor y color de contorno, color de relleno, etc. Por más compleja que pueda parecer una imagen, puede reducirse a una colección de entidades geométricas simples. Estas imágenes ocupan poco espacio. El aspecto de estas imágenes son como dibujos y no como imágenes o fotografías. No se pierde la calidad de la imagen si se va a ampliar o a reducir. Esta conserva su nitidez y resolución. Estas imágenes son de gran ventaja, porque proporcionan siempre imágenes de colores planos con contornos limpios, sin importar el tamaño al que se muestran. Formatos de imágenes vectoriales. AI es una propiedad del formato de archivos desarrollados por Adobe Systems para desplegar una sola página basado en vectoriales, EPS. En este formato se pueden guardar imágenes de mapas de bits como imágenes vectoriales. Es muy utilizado en la impresión profesional. CDR es una aplicación para el diseño de formato vectorial. SVG. Este sirve para describir una imagen vectorial.
PDF es un formato de almacenamiento de documentos digitales independientes de software o hardware. Otros formatos son SWF, Adobe Flash, DXF, Drawing Exchange Formats y DWG, AutoCAD, HPGL, Paint Tool Site, FH9, FH10 y FH11, IGES, WMF, Open Document Graphics, ODG, BML. Ventajas de imágenes vectoriales. Dependiendo del caso de las imágenes, pueden requerir menor espacio de almacenamiento. Las imágenes formadas por colores planos o degradados sencillos son más factibles de ser sectorizados. A menor información para crear la imagen, menor será el tamaño del archivo. No pierden calidad al ser redimensionadas. Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y modificados en el futuro. Dos imágenes con dimensiones de presentación distinta, pero con la misma información vectorial, ocuparán el mismo espacio de almacenamiento. En principio se puede escalar una imagen vectorial de forma ilimitada. En el caso de las imágenes matriciales se alcanza un punto en el que es evidente que la imagen está compuesta por píxeles. Algunos formatos permiten animación. Esta se realiza de forma sencilla mediante operaciones básicas como traslación o rotación, y no requiere un gran acoplo de datos, ya que lo que se hace es reubicar las coordenadas de los vectores en nuevos puntos dentro de los ejes X, Y y Z. Esto es en el caso de las imágenes 3D. Desventajas. No son aptas para codificar fotografías o videos tomados en el mundo real. Los datos que describen el gráfico vectorial deben ser procesados, es decir, el computador debe ser suficientemente potente para realizar los cálculos necesarios para formar la imagen final. Por más que se construya una imagen con gráficas vectoriales, su visualización tiene que ser traducida a píxeles. Si el volumen de datos es elevado, se puede volver lenta la presentación de la imagen en pantalla, incluso trabajando con imágenes pequeñas. Imágenes de mapas de bits. Están construidas mediante una gran cantidad de cuadritos, llamados píxeles. Cada uno de estos píxeles están rellenos de un color uniforme, pero la sensación obtenida es el resultado de integrar visualmente en la retina las variaciones de color y luminosidad entre píxeles vecinos. Este tipo de imágenes se utilizan para la fotografía y el cine. La cantidad de píxeles es proporcional a la nitidez y definición de la imagen. Pierde calidad al ser aumentada y ocupa mucho espacio. Bueno, ¿qué es un bit? Un bit es la unidad de información que equivale a la elección de dos posibilidades, 0 o 1, no pasa corriente o pasa corriente. Los circuitos internos del ordenador solo detectan estos dos valores, y en la combinación de ellos se basa la informática. La información que podemos almacenar en un bit es muy pequeña, por eso los bits se agrupan en bytes, que es un grupo de 8 bits. Cada uno de ellos puede representar un valor diferente, 0 o 1. De esta forma, un bit puede representar cualquier número entre 0 y 225. El kilobyte equivale a 1000 bytes, megabyte equivale a 1000 kilobytes, gigabyte equivale a 1000 megabytes, terabyte equivale a 1000 gigabytes. Formato de las imágenes de mapas de bits. GIF. Utiliza dos técnicas para comprimir, CLUT y LZW. TIFF. Pueden almacenar imágenes con un número arbitrario de bits por píxel. JPG. Es un esquema de comprensión que durante el proceso se pierde algo de información. BMP. Es el formato para bitmap. PNG. Es el formato que permite la comprensión sin pérdida. PSD. Es muy utilizado ya que gráficamente es uno de los programas de fotografía más potentes. Otros formatos son PSD, RAW y EXIF. Ventajas de las imágenes de mapas de bits. En algunos formatos el tamaño del archivo es guardado sencillamente, mientras que en otros formatos es un poco más complejo. Estos formatos sirven para realizar fotografías impresas y de muy buena calidad. Las desventajas. En algunos formatos para conseguir los estilos se dan de forma compleja, ya que no tienen la suficiente capacidad de almacenar los archivos de una forma eficaz.
Los colores y nitidez de estos formatos se pierden al aumentarlos, ya que se distorsionan. Gracias por la atención prestada.